Hola amigos, bienvenidos a Electricidad y Electrónica con el profesor Aguilar. Hoy día vamos a tratar sobre los estados del transistor BJT. Vamos a realizar el segundo ejercicio experimental. Para ello nos vamos a basar en el simulador Cocodrilo Click. Así que vamos a comenzar. Bien. Aquí hagamos una revisión rápida de los estados del transistor, sus características y condiciones. El estado de transistor de corte, aquí tenemos sus características y condiciones. El estado en activo y el estado en saturación. Bien. En el estado de corte, la corriente base y la corriente colector debe ser cero. Además, el voltaje base emisor debe ser menor que 0.6 voltios. Esto es variable. Puede ser 0.5, 0.4 o 0.3, pero debe ser menor que 0.6 voltios. Ahí se va a notar el estado de corte cuando la corriente base y la corriente colector es igual a 0. Bien, en el estado activo y en el estado de saturación, estas tres líneas, estas tres primeras filas son idénticas. Como ven, son idénticas. Bien, pero aquí vamos a analizar esto. En el estado activo, el voltaje base emisor tiene que ser mayor o igual a 0.6, pero menor o igual a 0.7 voltios. ¿Listo? Lo mismo sucede aquí. Se repite. Aquí sí tenemos que tener cuidado, que en el estado activo, para que esté en estado activo, el voltaje colector emisor tiene que ser mayor o igual a 0.2 voltios. En cambio aquí en el estado de saturación, el voltaje colector emisor debe ser menor o igual a 0.2 voltios. Esto también puede variar. Y de acuerdo al datasheet, puede variar según el transistor. Bien, en el estado activo obligadamente se tiene que cumplir que la corriente de colector debe ser igual al factor beta multiplicado por la corriente base. Esto se tiene que cumplir. En cambio, en el estado de saturación, la corriente de colector en saturación, aquí me faltó ponerle en saturación, debe ser mayor que beta multiplicado por la corriente de la base. Este cuadro lo tienes que tener en cuenta ya para en el momento de concluir algún experimento. ¿Listo? Bien, continuamos. Aquí tenemos nuestro circuito. A todo esto que estoy señalando vamos a llamarle malla 1, y esto es la malla 2. En nuestro experimento lo vamos a separar. Vamos a separar la malla 1 y la malla 2 para que nos salga una mejor explicación. Y como ven, aquí hay dos fuentes de alimentación, dos fuentes de poder. Tenemos dos resistencias, la resistencia base y la resistencia de colector. He colocado amperímetro aquí, voltímetro, que no es necesario porque este voltímetro no es necesario porque ya sabemos de que el voltaje base emisor debe ser de 0.7 voltios. Ya no es necesario este voltímetro, sino que en el Cocodrilo Click muchas veces varía este valor, no me señala el 0.7 voltios, sino una cantidad menor, ligeramente menor. Bien, y aquí tenemos para medir el voltímetro, el voltaje colector
emisor. Muy bien. Aquí está sin nada, sin valores, sin nada. ¿Listo? Bien. Pero el transistor que vamos a utilizar es el 2N2222. ¿Ya? Este es un transistor, podemos, de uso general. ¿Ya? Aquí están sus pines, el colector la pata 3, la base la pata 2 y el emisor la pata 1. Pero aquí es lo más importante, el factor de amplificación. Y el factor de amplificación o de ganancia beta va de 100 a 300. No tiene unidades, es un factor de amplificación, nada más. Y aquí lo vemos el datasheet y lo que nos interesa es la ganancia de corriente en directa. Bien, aquí está lo que te señalaba, 100 mínimo y 300 máximo. Pero aquí también, ojo, el voltaje de saturación del colector emisor 0.3 voltios para el transistor 2N2222. Nosotros lo vamos a redondear a 0.2. ¿De acuerdo? Pero también podemos trabajar con este valor. Bien. Y aquí hemos medido o hemos hecho la parte experimental con el transistor y me indica que la ganancia es 268. La ganancia de 268 es como un factor de amplificación. Bien. ¿Algo más antes de comenzar? Bien. La ganancia beta, o también definida como HFE. Aquí está. Aquí donde estoy señalando. Bien, continuamos. Bien, aquí ya tenemos nuestro circuito ya indicando los valores que vamos a utilizar. El voltaje de base 5 voltios, el voltaje colector 20 voltios, la resistencia de base 56K, la resistencia de colector 2.2K, el beta del transistor, que aquí lo estamos indicando también, el beta del transistor 268. Cuando lo pongo en esta posición es que aquí me sale como un cuadrado, ¿ya? Pero no lo tomen a mal esto, ¿ya? Muy bien. Aquí está el voltaje beta emisor 0.7 voltios con el que vamos a trabajar, ¿ya? Y aquí voltaje colector emisor que lo vamos a controlar mediante este voltímetro. Muy bien. Entonces nuestras incógnitas es lo que está en rojo. Aquí en la malla de entrada, vamos a aplicar aquí la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Que este voltaje debe ser igual a la suma de esta caída de voltaje en la resistencia de base, que lo controlo mediante este voltímetro. Vamos a una caída de tensión aquí. Aquí vamos a tener la otra caída de tensión, ¿no? Ya la caída típica de todo transistor, ¿no? Y lo que vamos a calcular es la corriente de base, que va a ser nuestra incógnita. Bien, este es en la malla de entrada. Bien, entonces vamos a trabajar aquí. En esta malla, este voltaje es igual a esta caída de voltaje en la resistencia de base, más la caída de voltaje entre la base y el emisor. Muy bien. Aquí primero vamos a tratar de hacer el despeje. Si este primer, ya, aquí, el voltaje resistencia base es igual a la corriente de base por la resistencia de base, o sea, según la ley de Ohm. Bien, pero miren que nuestra incógnita está aquí, esta incógnita. Bien, vamos a invirtiendo.
Si esto es A y esto es B, entonces B es igual a A. Solamente hemos invertido los miembros. Bien, despejamos, pasamos el voltaje de base emisor al segundo miembro, me queda de esta manera. Aquí despejo la corriente base y me va a quedar de esta manera. Aquí está el despeje. Bien, continuamos. Este es nuestro despeje. Reemplazamos valores con los valores que tenemos aquí. Reemplazamos, aquí tenemos para restar, me sale 4.3 voltios y 56 kiloohmios es igual a 56.000 ohmios. Voltaje sobre ohmios me sale amperios. Aquí está la resistencia en amperios. Puedes tomar una calculadora y repetir todo, ¿no? Hacer la división. Bien, pero está en amperios. Yo quiero la corriente base en miliamperios. Entonces multiplico por 1000 y el punto decimal corre 3 lugares hacia la derecha. Pero generalmente la corriente base se da en microamperios. Para ello multiplicamos por 1000 y el punto decimal corre 3 lugares hacia la derecha y me va a quedar así. Ya está, en microamperios, en amperios, en miliamperios y en microamperios. Muy bien. Esto es en la malla de entrada. Ya. Ahora vamos a la malla de salida. Suponiendo que el transistor esté en activa. ¿Listo? Y aquí tenemos los valores. Aquí está el beta. Las incógnitas que necesito conocer está en rojo. Este dato me da el ejercicio. Este también. Muy bien. Entonces vamos a ver cómo trabajamos esto. Cuando el transistor está en activa, esta es la fórmula para trabajar. Reemplazamos valores, operamos, de aquí multiplicando 268 por 0.0768 miliamperios, el resultado me da en miliamperios. Pero podemos llevarlo a amperios. Para llevar miliamperios a amperios, divido entre 1000 de tal manera que el punto decimal corre hacia la izquierda. Ya está en amperios. Ahora, el voltaje de la fuente, voltaje CC, el voltaje CC es igual a voltaje en la resistencia del colector más el voltaje del colector emisor. ¿Qué se conoce aquí? ¿Reemplazamos lo que se conoce? No. Estamos reemplazando aquí este voltaje de la resistencia colector, aplicando la ley de Ohm, se convierte en esta parte. ¿Sí? Y vamos a realizar nuestro despeje. No. A ver, hemos reemplazado valores. ¿Ya? Con la calculadora operamos esta parte. Así. Me sale, multiplicando esto, me sale 45.32 voltios más voltaje del colector emisor, que es nuestra incógnita. Bien, si el primer miembro es igual al segundo, el segundo es igual al primero. Ahí está, pero aquí está nuestra incógnita. Este 45.32 voltios lo pasamos al segundo miembro, me queda de esta manera y realizando la resta me sale negativo. Ojo, cuidado con este valor. Y te anticipo de que cuando te sale el voltaje colector emisor negativo, quiere decir que el transistor no está en estado activo.
si no está en estado de saturación. Por lo cual, aquí hay un error. ¿Ya? Hay un error. Si este valor de acá, este valor de esta corriente colector está mal, lo que sigue que estamos utilizando la corriente colector aquí también está mal. Todo esto no juega cuando el transistor está en saturación. Entonces, aquí estamos suponiendo que el transistor estaba en activa. No está en activo porque me sale negativo acá. Entonces, tengo que reestructurar todas las calculaciones, ¿ya? Como volver a comenzar. En esta solamente en las malla de salida, solamente en la malla de salida. Los valores hallados en la malla de entrada son correctos. Bien, entonces, nuevamente, en la malla de salida, tengo que corregir esto. En el transistor en saturación. Bien, a ver, cuando el transistor está en saturación, se trabaja con voltaje colector emisor. En saturación es este valor 0.2 voltios. Lo mínimo, porque este voltaje ha ido cayendo en esta resistencia, por decir 19, 18, 16, etcétera, 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 5, 10, 5, 4, 2, 1, y encontramos que tiende a cero, pero no se utiliza, los ingenieros no utilizan el cero aquí, ya, pero tiende a cero. Lo mínimo que podemos utilizar es el 0.2 voltios. Debajo de este valor, ya el transistor entra en una saturación profunda. Bien, entonces vamos a trabajar con esta fórmula. ¿Ya? El voltaje de la fuente es igual a esta caída de voltaje en la resistencia de colector más esta caída de voltaje. Ahí está. Bien. A ver, aplicamos la ley de Ohm en esta parte. Aquí lo tenemos. Y realizamos los despejes. ¿Ya? Revisa bien cómo se ha ido despejando y llegamos a esta parte. ¿Ya? En esta parte vamos a reemplazar valores. Aquí estamos reemplazando valores, dale una revisión. Mira que aquí tenemos 2.2K, que es igual a 2200 ohmios. Bien, entonces por acá vamos a continuar. Restamos acá, nos sale 19.8 dividido entre 2200 voltios sobre ohmios, sale amperios, así. ¿Ya? Estos amperios los podemos convertir en miliamperios, multiplicando por 1000. Ya está convertido en miliamperios. ¿Ya? Bien, hemos llegado. Esta es la corriente en desaturación. 9 miliamperios. Bien. Bien. Ahora vamos a hacer otra cosa aquí. En la malla de entrada vamos a calcular la corriente de base máxima en saturación, ¿ya? Y conocemos esta fórmula, ¿sí? Corriente base es igual a corriente colector sobre el factor de amplificación beta. Bien, pero estamos trabajando en saturación. Bien, entonces, aquí tenemos, reemplazamos el valor que hallamos, 9 miliamperios sobre 268,
corriente de base, máxima corriente de saturación. Aquí lo tenemos en miliamperios. En miliamperios. Y convirtiendo a microamperios, multiplico por 1000, me sale esta cantidad. Ya esta es la máxima corriente de base para que el transistor ingrese a la saturación. Listo, se necesitan 33.58 microamperios. Bien, entonces ahorita nos vamos a hacer un resumen. Aquí tenemos todo. ¿Ya? Esto es lo que teníamos que hallar. ¿Sí? Bien. ¿En qué hemos hallado? A ver, un ratito. ¿Qué es lo que hemos hallado? Hemos hallado esto. Con las calculaciones, ¿recuerdan? Que estaba en error. ¿Ya? Y aquí los valores correctos. Estos son los valores correctos para hallar el voltaje colector emisor, que viene a ser el mínimo voltaje de saturación. ¿Ya? Listo. Y si es que comparo, mire que esto concuerda. Esto que está en error concuerda con, a ver, la corriente de base. La corriente de base aquí era 77.1. Hemos hallado calculando 76.8. Muy próximo. ¿Ya? Aquí 20.58. Y mira lo que me da el simulador. Ya, tremenda diferencia. ¿Ya? Y aquí me sale 96.4 y miren, menos 25.32. Entonces, estos dos valores están errados, como están aquí en mi calculadora. ¿Ya? En mi calculadora. ¿Ya? Están errados. Bien, lo correcto es esto. 76.8 es cuando hemos rectificado las calculaciones, que se acerca, a ver, la corriente base. La corriente base acá está, mira, muy próxima. 9 miliamperios, la corriente de colector, y aquí tengo 9.05, muy próximo. Y aquí el 0.2, 0.2. ¿Listo? Que es lo que hemos utilizado. Bien. Hasta aquí nuestras calculaciones. Y aquí tenemos un resumen. La corriente aquí debe ser máxima, aquí. La corriente máxima para la saturación es 33.58. ¿Ya? La corriente máxima. Y aquí nos hemos excedido en las calculaciones. ¿Ya? Bien. Y aquí la corriente de saturación 9 miliamperios. Ya. Entonces este valor es cerrado, este también y este también. Ya. Ahora hacemos un análisis. Tener un voltaje colector emisor negativo, como es el caso cuando hemos hallado 25.32 voltios en una configuración de emisor común, es inusual y no deseable. Esto indica que el transistor no opera en su región óptima cuando sale negativo. En esta configuración se espera un voltaje colector emisor positivo, lo que significa que la tensión del colector debe ser mayor que la del emisor para una amplificación efectiva. Un voltaje colector emisor negativo sugiere un problema en el diseño. Hay problema de diseño o los valores de los componentes.
Para corregir esto y lograr una amplificación adecuada, se necesita una revisión del diseño de los componentes utilizados. Entonces, hasta el momento sabemos que el transistor está en saturación. Si quiero que esté en activa, entonces debo modificar los componentes utilizados, los valores. Y como conclusión, en este experimento hemos analizado las condiciones de operación de un transistor 2N2222A en configuración de emisor común. Según nuestros cálculos, el transistor se encuentra en el estado de saturación, ya que el voltaje colector emisor resulta en un valor negativo, ¿ya? Lo cual no es físicamente posible en esta configuración. Es importante recordar que la elección de componentes y parámetros de polarización es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento del transistor en una aplicación electrónica. Todo esto que te he escrito aquí es para que lo revises, lo analices bien. Muy bien, amigos, hasta aquí me he excedido mucho en el tiempo del video. Comparte este video, compártelo, dale un like y te invito a suscribirme a mi canal. Hasta el próximo video, amigos.